¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos. Hoy es miércoles de Cinefagia, por si se les había olvidado, porque estuvimos unas cuantas semanas fuera del aire. No estuvimos haciendo absolutamente nada más que creando huevo. Querido doctor Marcus, ¿cómo estás? Pues bien, ya con ánimos pues de volver a tener este programa semanalmente como debe de ser. Hemos tenido ahí, bueno, entre imprevistos y situaciones ahí de descansos también medio obligatorios, pero pues queremos retomar el ritmo pues con este programa. Hemos perdido un poquito de continuidad, eso es cierto, pero bueno, la realidad es que también hemos estado viendo muchas cosas. Pueden revisar www.revistacinefagia.com. Le hemos estado dando seguimiento a festivales, a estrenos, a muchas cosas que han estado en boga hoy por hoy. Y bueno, quisimos retomar este programa con un tema que ya teníamos previsto. Un tema que, a propósito del estreno de Blade Runner 2049, la segunda parte de esta película que, bueno, que sentó las bases de gran parte de la ciencia ficción del último cuarto de siglo, o de las últimas 3 décadas, que es el cyberpunk. Una estética, un movimiento artístico, una replanteación, un replanteamiento, mejor dicho, de temas de ciencia ficción, doctor Marcos. Exactamente, es un género que surge en los 80, en el cine y en la literatura, que es algo muy curioso. Normalmente el cine siempre va como con cierto retraso, es normal porque es muy caro de producir, los productores suelen ser muy conservadores, no les gusta innovar demasiado, pero en el caso del cyberpunk es curioso que el cine y la literatura de ciencia ficción específicamente surge al mismo tiempo este género, surge sobre todo con una película que es un clásico y que es la original de la que estás mencionando ahorita, que es Blade Runner, de Ridley Scott, de 1982, y que es una película que no tuvo mucho éxito comercialmente en un inicio, pero que se volvió de culto con el paso de los años. Que de hecho es un camino que está siguiendo también esta secuela. Hay que recordar que cuando se lanza el primer fin de semana, las primeras 2 semanas del estreno de 2049, tampoco tuvo el éxito económico que se pensaba, ¿no? También arrancó en el primer lugar de taquilla, pero arrancó muy por debajo de las expectativas que los financieros de Hollywood esperaban. Entonces, la película tuvo muy buenos comentarios de crítica, le fue muy bien en cuanto a la recepción también de público, y creo, salvo el tiempo lo dirá, que esta película también va en camino a convertirse una película de culto, ¿no? Pues sí, bueno, hay que hablar primero del original, ¿no? Hay que decir claro. por qué es tan innovadora y tan original en el planteamiento de la ciencia ficción en el cine. No es la primera película distópica de ciencia ficción, había antecedentes de una ciencia ficción más pesimista, digamos, pero lo que sí aparta, lo que sí distingue a Blade Runner es una estética muy peculiar, que es esta cuestión de la urbe como un espacio claustrofóbico, opresivo, lleno de elementos, que es así como que lo que más define al género del cyberpunk, que tiene mucho que ver, como la definición que se da en literatura es en la ciencia ficción de Bruce Sterling, uno de sus autores, es que es el punto donde la alta tecnología se encuentra con los bajos fondos. Es decir, este uso de la tecnología que no es este uso idealista que tenía la ciencia ficción en los años 50, en los años 40, donde iba a resolver todos los problemas, sino que se vuelve como que algo que crea problemas, crea subculturas, y que esto se refleja muy bien en la película Blade Runner, una película que es muy ambigua en ciertos aspectos, en sus aspectos narrativos, desde que plantea la existencia de una especie de androides que simulan ser humanos y que son cazados por un cazarrecompensas que a su vez puede ser también un androide, ¿no? Claro, en realidad esta parte de la simbiosis entre ser humano y maquinaria es algo que se vino trabajando en el terreno de la ciencia ficción literaria, de la ciencia ficción también en cuanto a artes visuales. Las primeras muestras también del arte pictórico, de la fotografía y demás, también nos daban un acercamiento a esta, ¿cómo llamarlo? Esta necesidad del ser humano de ser también una máquina, ¿no? Y creo que también parte de lo que hace a la película de Blade Runner tan especial es la novela en la que está basada, ¿no? Sí, claro, es Philip K. Dick, hablamos de un escritor también de culto, nunca tuvo demasiado éxito en vida. Lo que le hubiera dado mucho éxito con el paso de los años hubiera sido justamente Blade Runner, que adapta sueñan los androides con ovejas eléctricas, perdón, que es una novela donde ya están planteados varios de estos elementos, donde se duda del límite entre lo natural y lo artificial, por ejemplo, en la existencia de estos seres que son androides casi humanos, donde también se duda sobre
la capacidad de las personas de asumir una identidad que está definida por sus memorias, dado que las memorias se pueden modificar. Philip K. Dick era medio paranoico, acabó ahí con unos problemas ahí mentales medio gruesos, pero eso mismo le da a su ficción un elemento distintivo, que es esta cuestión de que lo real y lo alucinatorio nunca está muy bien definido, ¿no? La tecnología, la capacidad que tiene la tecnología de crear realidades, en su ficción estaba muy bien planteado, y esto Ridley Scott lo plantea en un proyecto que originalmente agarra un guionista que es Michael Fancher, creo. El guionista original, que es el que se interesa por el proyecto, lo lleva un productor, pero el que le da forma es Ridley Scott realmente, ¿no? Ridley Scott, que ya era conocido por Alien, muy reconocido por un estilo visual muy marcado, y que finalmente es lo que le da su estilo a Blade Runner, ¿no? Blade Runner, su narración es muy parecida al film noir. Tuvimos un programa de ese género, de detectives, de ambientes decadentes, pero ese ambiente futurista o retrofuturista que le da Ridley Scott por decisión propia del director, es lo que hace que la película se convierta en una obra de culto. Claro, y otra parte que es muy interesante, además de la parte meramente estética y todo lo que son los valores de producción y toda la parte de puesta en escena, que es impecable, tal y como lo dices con Ridley Scott, es un sello distintivo del cyberpunk, un sello distintivo de Blade Runner y de lo que vendría posteriormente con el género del cyberpunk en el cine. Es un tono moral, o mejor dicho, un tono amoral, un tono que no quiere decir inmoral, sino amoral, carente de esta moral. Es un tono también nihilista, es un tono donde los personajes son personajes decadentes, son personajes nihilistas, son personajes que tienen toda la tecnología en su favor, pero que realmente de poco les ayuda para poder interactuar. Por el contrario, y algo que a lo mejor puede ser que nos llegue a suceder o que esté sucediendo, la tecnología los convierte en seres aislados. De esta manera, justo este aislamiento, justo esta manera de ir perdiendo esta humanidad y esta individualidad frente a la tecnología, los va a hacer justamente seres pesimistas y crear un entorno más que utópico, distópico, ¿no? Sí, totalmente. Y además que el guión, que es David Peoples, el otro guionista, por eso me andaba yo confundiendo, está lleno aparte de frases que son memorables, ¿no? Son frases que se han quedado en la memoria de la gente, desde el I Want More Life Fucker, ¿no? Que le dice Roy Batty a su creador, uno de estos androides, o replicantes más bien, porque uno de los aspectos del cyberpunk, y también lo hace muy atractivo, es la cuestión de los neologismos, que eso también fue decisión de Ridley Scott, aparte que él no quería usar la palabra androide, que bueno, existe desde siglos antes, quería algo que sonara nuevo, y por eso se le ocurrió, bueno, pues que sean replicantes, ¿no? Le encargó a los guionistas que aportaran palabras nuevas. Una fue replicante, otra es Blade Runner, que es el nombre que se le da a los cazarrecompensas en la película, que nunca se define en la misma película, nunca te dicen exactamente que es un Blade Runner, pero entiendes, porque aparte suena parecido a Bounty Hunter, que es un cazarrecompensas, ¿no? Y toda esa ambigüedad todavía se discute mucho. Bueno, la gente que lo está viendo seguramente tiene cada quien su opinión de si Deckard, el protagonista, es o no un replicante, pero es algo que se ha dudado mucho, que se debate muchísimo en foros de internet, porque, y hay que decirlo, que durante la filmación, en todas las versiones que hubo, porque hubo varias, se contemplaron las dos posibilidades, que fuera o no. Y de hecho, bueno, la película, que también tiene sus ambigüedades, también tiene un final alternativo, como bien comentan por allí. Es un final que no tiene, que es un final, digamos que el final normal que se conoce de la película, y un final pues un poco más alentador, también como esperando un poco de una buena resolución, de un happy ending, o por lo menos un happy ending parcial. Y eso tiene que ver no por instancias artísticas de Ridley Scott, sino por exigencias total y absolutamente del estudio, ¿no? Que evidentemente estamos hablando de una película que tiene prácticamente 3 décadas de haber sido filmada, y donde los estudios todavía no apostaban realmente a películas transgresoras. Si bien Blade Runner ya lo fue desde la concepción, el tema que manejó y cómo fue manejado, pues tampoco le iban a apostar también a hacer una película del todo pesimista, ¿no? Querido Marcos, yo le quiero recordar a la gente que estamos totalmente en vivo, es absolutamente en vivo, es miércoles, son 20 para las 9 de la noche, aprovechen antes de que este programa se termine y escríbanos aquí en los comentarios de Facebook cuáles son sus películas favoritas. Ya les preguntó Marcos si ustedes creen o no creen que Deckard es un replicante, es un ser humano. Blade Runner 2049 por ahí echa luz también en el tema.
No estamos spoilereando nada. Si ya la vieron, qué bueno. Si no, véanla. Así es que escríbanos todas sus teorías. Mándenos saludos. Acuérdense también de www.revistacinefagia.com. Hay un texto bastante interesante sobre la película Blade Runner 2049. Marco, Blade Runner no es la única película. Hay películas en otros estilos, en otras nacionalidades, que han aportado unos cimientos muy fuertes para que el cyberpunk se quedara como un estilo cinematográfico. Sí, podríamos hablar de películas occidentales como Videodrome, que tiene esta ambigüedad de los medios de comunicación y cómo definen la identidad de las personas. Tron, que es mucho más, bueno, es de Disney, es mucho más optimista, es más amable, pero ahí los personajes entran a la computadora, cosa que es algo esencial, porque también el cyberpunk cuestiona mucho esta relación que tenemos con la tecnología, esta adicción que podemos llegar a tener con las computadoras y con el mundo virtual y con la realidad virtual y el ciberespacio. Y bueno, podríamos seguir hablando de películas más recientes, Johnny Mnemonic, Matrix, que es como Por obligada. supuesto. Hay una película que a mí me fascina, que es sensacional, que de hecho me hubiera traído la camiseta porque ahí la tengo, Hardware, que aquí en México se le conoció como Programado para Matar, una película de Richard Stanley, que además vino hace un par de años a México a presentarla en el marco de un festival de cine, y que realmente es una película británica, de entrada, lo que le da una concepción totalmente distinta a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Digo, películas, si tú quieres, tan básicas y tan infantiloides como Cortocircuito, podría haber sido una película ahí que rozaba el cyberpunk edulcorado, ¿no? Con caramelizado para niños. Lo que estaban haciendo en Gran Bretaña y en otros países, porque vamos a hablar no solamente del Reino Unido, con el cyberpunk, que es verdaderamente fantástico. Hardware, Programado para Matar, incluso salió aquí en México una edición en videocassette que todavía por ahí guardan. Sí, y bueno, podríamos hablar también de esas películas, pero lo importante del cyberpunk es justamente cómo trasciende fronteras, ¿no? Tiene una influencia muy fuerte en otros países a medida que se va volviendo una película de culto. Y el país, creo, donde se vuelve más fuerte, donde se arraiga y donde empieza incluso a darle lecciones a los mismos gringos, siendo ellos los creadores del género, es Japón, indudablemente, ¿no? Un país donde la tecnología está muy desarrollada, donde asimilan muy bien la influencia extranjera y asimilan muy bien la tecnología, pero también lo cuestionan y también le saben dar ese sabor local. Y aquí hablamos sobre todo, pues hay un título que es esencial. Bueno, hay que hablar de Tetsuo primero. Sí, Tetsuo, que yo creí que era el título esencial que ibas a decir. Es que hay otro que creo que es más esencial, creo que reúne mejor lo que es el cyberpunk, pero vamos a Ya hablar sé a cuál Tetsuo. te refieres, pero evidentemente Tetsuo, que es... podría decirse que es la ópera prima de Shinya Tsukamoto, si no tomamos en cuenta El chico del poste eléctrico. Así se llamaba, ¿no? En español, El chico del poste eléctrico, me parece. Si no, el maestro Jorge Grajales, que se conecte, nos comente ahí cuál era el título correcto de esta película, que es una película que casi llega al largometraje y que ya presenta también las constantes del cine de Shinya Tsukamoto, este director, productor, actor y guionista japonés, que perfilarían lo que sería posteriormente Tetsuo. El chico del poste eléctrico es un chico que le sale un poste eléctrico de la espalda, que tiene cuestiones ahí que ver con electricidad, con cierta robótica, con una imaginería en blanco y negro, bizarra, decadente, también en un Japón postindustrializado brutal, que alcanza su máximo esplendor en Tetsuo, en la primera parte sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Tetsuo, esta película de 90, 91, tiene todas las características que acabas de mencionar. Es blanco y negro, es una estética, una edición muy de videoclip, es frenética la edición, es el ritmo que trae la película. Además es muy ambigua la narración, empieza con un salaryman, un godínez, lo que sería un godínez japonés, en el metro, teniendo ahí como un accidente que lo empieza a transformar en un ser metálico. Esta transformación culmina cuando le emerge un taladro de la entrepierna, cuando está con su chava. Es una cosa donde sí, Shinya Tsukamoto se saltó todas las barreras, se brincó toda la cuestión del decoro, digamos, que tienen, o que estereotípicamente pensamos que tienen los japoneses, que son tímidos, demás como conservadores. Tsukamoto se brinca todo esto, hace una propuesta que fusiona el cyberpunk con los superhéroes, con incluso por ahí el Kaiju Eiga, porque al final hay una confrontación entre dos seres ya gigantescos, mecánicos, una fusión de biomecánica que se enfrenta y destruye una ciudad. Y sí, sin duda es una película también esencial y que demuestra cómo se había ya aclimatado el cyberpunk a Japón, con sus propias preocupaciones, con su propia estética y con su propia cultura,
pero que es solo una parte de lo que es el cyberpunk japonés, que es enorme, es muy, muy amplio. Sí, claro, hay otra película muy importante, famosísima, que es Pinocchio 964, que es una de las obras cumbres también de el cyberpunk japonés, que de verdad la estética japonesa, bueno, si ustedes están acostumbrados un poco a la cultura pop japonesa, al J-pop musical, al J-pop en moda de vestir, al J-pop en pintura, fotografía, de verdad que esta parte del cyberpunk japonés es otro nivel, está a otro nivel. Marco, ¿cuál es esa piedra fundamental japonesa? Bueno, quería comentar nada más que es Shosin Fukui, el director de 964 Pinocho, y que sí, también es muy transgresora, trata de un robot sexual que su dueña lo tira a la basura porque no le sirve, y se hace amigo de una chica ahí indigente, y que tiene unas secuencias ahí que son como de performance, la película. Sí. Es como, los actores se hacen como locuras en medio de gente que obviamente no eran extras, obviamente están como que en el metro de Japón y en una tienda viendo cómo reacciona la gente. Pero la película, ahora sí, la película esencial, que yo considero así la culminación del cyberpunk en general, es Ghost in the Shell, esta película de Mamoru Oshii que adapta un manga de Masamune Shirow, y que ahí sí tiene toda la estética de Blade Runner, la desarrolla, porque aparte es una animación muy bien lograda, con efectos digitales, que pueden verse primitivos tal vez comparado a lo que es ahora ya Pixar y toda esta cuestión de la animación digital, pero que en su momento representaba pues lo que era la tecnología de punta en animación, porque combina varias técnicas de animación, lo hace muy bien además con reforzando esta cuestión de ambigüedad que tiene la narración, y además, algo que no hace el remake para nada, es que filosóficamente es muy profunda la película. Es profundísima la película, realmente hablar de Ghost in the Shell, sin ser yo, y Marco tampoco, un otaku, con todo el respeto y lo decimos con todo el respeto que se merecen los otakus, que es verdaderamente maravilloso conocer toda esta cultura, realmente Ghost in the Shell, y yo me atrevería a abrir un paréntesis también con Akira, que es otra de las grandes películas también del género, y que también es una animación fundamental, abren el camino y abren el espectro para que hoy en día tengamos todo tipo de sagas cinematográficas en animación. Que sean animación, de verdad que yo creo que a estas alturas de la vida ya no podemos decir que son dibujos animados, ni son películas para niños, ni son monitos, nada por el estilo. Son películas tal cual, con una estética, con un guión, con una concepción total y absolutamente madura, ¿no? Akira por un lado, y en este caso en específico Ghost in the Shell, rompen tabúes y crean nuevos mitos que han permitido que perdure, y que bueno, desgraciadamente se lleven a la pantalla también, más que remakes puestas en escena en acción viva de la película, pues de una forma un tanto fallida, ¿no? Sí, totalmente. Antes de hablar del remake, sí quiero mencionar que el anime sí tiene un contenido, tiene muchas lecturas, que es lo que hace muy valioso. La puedes ver una y otra vez, porque además de que la narración es bastante compleja, a pesar de que la película es cortita, dura unos 80 minutos, la puedes volver a ver, y aparte de que entiendes aspectos de la historia que te está contando, que no quedan tan claros la primera vez que te la echas, tiene también una serie de lecturas filosóficas, tiene ahí cosas que tienen que ver con la evolución, con la conciencia, con religión shintoísta, y esto es hecho a propósito por los directores, ¿no? Con es la aceptación del ser también de aceptarse uno tal como es, porque Kusanagi, que es el androide principal, un cyborg, ella misma en toda esta anime se cuestiona si ella puede ser humana o si su humanidad depende de cómo la tratan, porque todos la tratan como una persona normal. Entonces, vaya, es una película que sí, yo sí por eso la considero como la culminación del cyberpunk, por hasta el momento, porque reúne, aparte de la estética, la temática del cyberpunk. Y podemos hablar, yo creo que ahora sí, del remake, de por qué es tan... es que no quiero decir fallido, porque visualmente me parece sí muy bueno. O sea, digo, más allá de que salga Scarlett Johansson y eso ya le da un plus. Visualmente sí tiene unos efectos digitales, un diseño de producción que sí es muy espectacular. Sí. Vale la pena verla por eso. Pero lo que sí también se nota es que simplificaron demasiado la historia. Exactamente. Es casi un thriller normal de ciencia ficción sin más chiste. Acabas de dar en el clavo de una de las grandes taras que tiene el cine de Hollywood. Iba a decir que cuando se refiere a reinterpretaciones o remakes de películas extranjeras. En realidad es una tara de todo el cine estadounidense, o de la mayoría del cine estadounidense, de Hollywood. No estamos hablando de Hollywood ni de Nueva York ni de nada, sino del cine hecho en la gran industria, que es la banalidad de los
supuestos que lleva una película, ¿no? Las tramas, sean originales, o sean en este caso adaptaciones, o sean remakes propiamente dichos, se quedan siempre en esa costra nada más, ¿no? Ujú. Terminan siendo un globo, yo siempre digo que son un globo de Cantoya, que por fuera está perfectamente adornado, muy bonito, multicolorido, que flota, todos flotan, que flotan maravillosamente, pero que están huecos, que están llenos de gas. Sí, totalmente. Porque es un thriller tal cual. Y incluso si vieron el remake y no han visto el original, no les spoilea nada porque el original tiene muchos más niveles, tiene un final distinto. En este remake tiene, como digo, sus aspectos visuales bien desarrollados, pero es una historia que hemos visto ya mil veces en películas de superhéroes, de acción, de un asesino a sueldo que se pregunta si su código de etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de ahí no va este remake. Y en cambio, y hablamos ahorita de la animación, de cómo puede ser mucho más madura, quiero recomendar, aparte de series como de un anime, una película como Ghost in the Shell, hay muchísimas series de anime en Japón que tienen un nivel de madurez y de narración mucho más elevado a estas películas hollywoodenses, ¿no? Quiero mencionar una en específico que es Ergo Proxy. Es una serie de anime de culto por uno de los guionistas de la segunda o tercera parte de Ghost in the Shell, no estoy muy seguro, pero es una película que, por ejemplo, te plantea que hay un virus informático en una ciudad avanzada que contagia a los androides y les da conciencia. Okay. Y esa conciencia se manifiesta en que de repente los ves rezando y los ves con comportamiento religioso, ¿no? Cosa que a mí me cuesta trabajo imaginar que una película de Hollywood haga eso en una película. Hollywood siempre nos trata como niñitos o como adolescentes en el mejor de los casos y no como adultos con capacidad de pues tener más de dos ideas en la cabeza y de tener una historia contrastante y compleja. Yo creo que por eso, justo por lo que dices y porque se atreve a ir un paso más adelante, Blade Runner 2049 ha tenido un éxito que no se esperaba realmente, ¿no? Antes de continuar, quiero mandarles saludos a la gente que ahorita está conectada y que nos está viendo. Por aquí nos están escribiendo, a ver si lo pronuncio bien, Nacoc, Yaotl, Iztacoliqui, Yowali, Texcatlipoc. Gracias por escribirnos. Me costó más leer el nombre y todo. Y nos escribió 2 veces además. Dice que vale la pena Scarlett. Pues sí, sin lugar a dudas, donde se pare Scarlett, pues va a valer la pena. Y si la veías en tercera dimensión era algo espectacular. Te picaba un ojo. Sí, te andaba sacando un ojo. Saludo a Paco Carajo, también por ahí nos escribe. Muchas Paco gracias, Carajo. señor Carajo. Señor Carajo, muchas gracias. Nefertiti LB de Saucedo, también a la señorita de Saucedo. Sí, muy buena amiga. Por acá nos dejaron un mensaje que ya perdí, ya se me perdió aquí en el timeline, que nos estaba viendo, también nos mandaba saludos nuestro ex oyente de nuestro programa de radio que tuvimos, que ya se me acaba de olvidar el nombre. Temores. Francisco Temores, gracias a Lady Cinefagia, Loret Flores Born. Les prometemos que vamos a obligar a Loreta a que se siente nuevamente aquí en esta mesa. Sí, le vamos a torcer el brazo. Le vamos a torcer el bracito para que se siente en esta mesa. Hay muchos fans de Lady Cinefagia y no quiere volver a salir a cuadro. Pero bueno, también ahí atrás de este inmenso estudio está nuestro querido Octavio Serra. Muchas gracias, productor. Marcus, ¿qué más podemos decir? ¿Qué podríamos decirle ahorita Hay una nueva generación de cinéfagos, cinefaguitos chiquitos, que acaban de Blade Runner, que quizás vieron Blade Runner la original, que no han visto Ghost in the Shell, sí, que vieron a Scarlett Johansson y les picó un ojo, y no sé, algunas otras cuestiones, a lo mejor Minority Report, que también tiene que ver con el tema y que acaba de salir el fin de semana en la tele. Sí. ¿Qué podrían ver para adentrarse al Lo que pasa es que creo que la estética del cyberpunk ya se apropió de la ciencia ficción, entonces también hay muchísimas películas como Minority Report, como hay una francesa por ahí, se me va el nombre ahorita, pero vaya, es como lo que era una excepción en el cine de ciencia ficción ya se volvió la norma, ¿no? Que es esta estética decadente, de retrofuturista, donde se combinan pues los aspectos futuristas con los novedosos. Yo lo que les recomendaría, sobre todo a los más chavitos, es que tengan paciencia, sobre todo cuando vean Blade Runner, porque sí he visto muchos comentarios de que es que está muy aburrida. Y a mí me gustaría decir que, bueno, yo cuando la vi por primera vez, también siendo chavito, también me dio hueva porque yo pensaba que iba a ser como Star Wars, porque salía Han Solo y pues es ciencia ficción y debe haber batallas en el espacio. Y nada de eso, entonces también que entiendan que Blade Runner pues, es como que una cosa más, es más para adultos en ese aspecto. O sea, hay que tenerle paciencia, hay que tenerle... Pero que vaya, que el cyberpunk sí tiene como que esa complejidad, creo, ¿no? Que
que a pesar de que no le atinaron a todas las predicciones, porque eso también hay que decirlo, el cyberpunk y sobre todo el cyberpunk literario, el de William Gibson de Neuromancer, la novela esta básica de la ciencia ficción, es donde se definen términos como ciberespacio, por ejemplo, que ahora todos usamos. Le atinó a eso, pero no le atinó al hecho de que todos usamos celulares, ¿no? Que es muy curioso. Ajá. Tú lees la novela, ves Blade Runner y pues sí, hay androides, hay cosas muy, muy futuristas que incluso sí las ves a nivel ya cotidiano, pero lo que no hay son celulares. Es así como que el hecho de que la ciencia ficción tampoco tiene la obligación de predecir, ¿no? Creo que esto es también es más importante cuestionar y que te genere nuevas cosas, nuevas ideas en la cabeza una película de ciencia ficción, que quedarte en el puro espectáculo o pensar que le tiene que atinar a una cuestión de hacer de decir cómo te va a ser el futuro en 20 años, ¿no? Porque aparte Blade Runner transcurre en 2019. Sí, por supuesto, efectivamente, es en un par de años, ¿no? Es interesante lo que dices, evidentemente nadie tiene una bola de cristal más que nosotros de colores aquí atrás y que nos permite vaticinar el futuro y el futuro indica que ya mero vamos a cortar este programa, pero sí, no sin antes decirles que el cyberpunk realmente ha tenido también esta... no sé llamarlo, no sé, creo que me atrevería, o estaría yo un poco adelantado diciéndole una cruzada o algo por el estilo, pero sí nos ha permitido entender también a la cibernética, la informática, el desarrollo tecnológico, no como en un principio en la era dorada de los años 60-70 cuando estaba comenzando, y sobre todo en los años 80 cuando comenzaba todo este furor por la computación, donde pensábamos que era la gran panacea y que iba a venir a realmente aligerarnos toda la vida y hacer una amiga fiel, hacer como este tercer brazo con el cual nos íbamos a ayudar los seres humanos, sino que realmente se atrevió, como bien comentas, a vaticinar que también existe un lado oscuro de la tecnología que hoy por hoy estamos dándonos cuenta, ¿no? Hasta dónde llega el mal uso de la informática, de la cibernética, de la robótica, que realmente se puede convertir como en hardware programado para matar, en un arma creada por el hombre para la destrucción de la propia humanidad. Sí, y que en el género del cyberpunk sí de repente esa ambigüedad se vuelve un poco confusa, ¿no? Creo que el ejemplo clásico es Matrix, ¿no? Visualmente la primera es maravillosa, la filosofía es medio... no es tan profunda, no es tan profunda como muchos decían, pero las limitaciones que tiene el cyberpunk se notan inmediatamente en la segunda y tercera. Es una cosa confusa, no se entiende nada, ni los Wachowski o las Wachowski entendían qué estaban haciendo en ese momento. No, y siguen sin entenderlo. Pero visualmente, visualmente creo que esa ambigüedad es lo del cyberpunk, es lo que hace tan atractivo. Es un futuro decadente, convulso, saturado de información, pero que también por eso es atractivo, ¿no? Es como esa doble lectura que tiene la ciudad moderna, la ciudad futurista. Es amenazante, es claustrofóbica y al mismo tiempo tiene un montón de opciones que, sí, o sea, si no se antoja mucho vivir en el mundo de Blade Runner, pero de repente ves esa gama de posibilidades que te da la tecnología y sí piensas que tal vez valdría la pena por lo menos visitar ese mundo. Sí, y fíjate, antes de concluir esta emisión dedicada al cyberpunk, hay una película mexicana, mexicoamericana, de la cual ya hemos hablado muchas veces aquí, que realmente no nos cansamos, yo por lo menos, en recomendar, que es Sleep Dealer, ¿no? Es una película mexicana filmada en Tijuana, filmada aquí en la Ciudad de México, que dirigió Alex Rivera, una película que protagoniza Luis Gerardo Peña, exactamente, que realmente, con muy pocos recursos, porque estamos hablando de grandes producciones, salvo Tetsuo, que en su momento era una producción muy pequeñita, estamos hablando de grandes megaproducciones. Esta película mexicana, de verdad que con unos valores de producción muy bien aplicados para un presupuesto reducido, nos da una visión de la Ciudad de México post-apocalíptica, ciberfuturista, verdaderamente maravillosa. Si la pueden encontrar, véanla, ¿no? Sí, y yo quiero recomendar una que tiene a Stranger Days, de Catherine Bigelow. Claro. Porque tiene esta cuestión de la tecnología integrada a la vida cotidiana, ¿no? No es esta cuestión de viajes espaciales, batallas en el espacio, sino cómo la tecnología se va modificando con el uso y cómo le podemos dar un mal uso, pero eso ya depende de cómo lo quiera usar la gente, ¿no? Y sobre todo lo que dices, ¿no? Stranger Days es una película ya un poquito más cara, pero el cyberpunk creo que tiene la virtud de que se puede hacer con pocos recursos. Sí. Con pocos recursos. Sí. Es cyberpunk
es ciencia ficción que se puede hacer sin tanto dinero, sin tanto presupuesto, justamente porque te habla de cómo la tecnología se usa de forma cotidiana y de que no todas las aparatos tecnológicos que usamos tienen que ser nuevos y brillantes, sino que pueden ser de segunda mano, pueden ser arreglados, pueden tener ahí un poco como de reparaciones caseras, que esa también es aportación del cyberpunk como tal. Sí, por supuesto. Pues yo creo que hablar de Cyberpunk, como siempre, nos faltaría mucho tiempo, muchos programas, irnos películas por películas. Tratamos de tocar lo más importante o lo que consideramos que es lo más importante, novedoso y actual a partir de Blade Runner 2049. Le quiero mandar saludos a Noodle Elric Ackerman, que también nos está escribiendo. Darle las gracias también a Alejandro Alvarado, Víctor Hugo Mendoza, Verónica Samantha Lara, Cristina Ambriz, Noemí distraída, una amiguita, Lidia Corona, etcétera. Mucha gente que nos está escribiendo y viendo. De verdad les prometemos que dentro de 8 días vamos a estar transmitiendo, no sabemos de qué carajos, pero algo se nos ocurrirá en el transcurso de la semana. Por lo pronto, www.revistacinefagia.com en nuestro sitio oficial en internet. Doctor Marcos, tu Facebook. Es Marco González Ambriz, mi Twitter es @Marco_cinéfago, ya que hablamos de cómo la tecnología nos invade, que aunque uno no quiera tener Twitter, pero pues lo obligan a uno. Sí, ni modo, el contrato así lo exigía. Yo soy José Luis Ortega Torres, @JLOcinéfago en Twitter, igual JLOcinéfago en Instagram, José Luis Ortega Torres en Facebook. Nuestro más agradecimiento más grande, ya se me fueron las palabras porque me emociono, a Octavio Serra, nuestro productor, y nuestra nana, por supuesto a Lady Cinefagia, Loret Flores Born. Legiones de admiradores te quieren aquí adelante, Loret, ya no te hagas más de rogar, por favor. Tu Twitter es @LoretCinéfaga. Loretín Cinéfaga, perdón. Ya escucharon su vocecita detrás de la cámara. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Y se va también sin pagar.